señor diputado. Continuando con los informes, tiene la palabra el señor diputado Daniel Radío. Gracias, señor presidente. Antes que nada quiero hacer algunas consideraciones generales. Lo primero es saludar el trabajo de los funcionarios que colaboraron con la comisión. En las comisiones investigadoras uno valora particularmente el trabajo de los funcionarios. Por ejemplo, el del cuerpo de taquígrafos, ¿no? Que siempre son como una sombra que pasan desapercibidos, y acá en esto uno tiene que permanentemente estar revisando las versiones taquigráficas y nos parece que es muy importante, se resalta más la labor que ellos hacen, pero además el resto del personal también, y particularmente el personal de secretaría, que también cumple un rol muy importante. Destacar el clima de trabajo que reinó siempre en la comisión y de cooperación entre los integrantes de la comisión, y particularmente el rol que tuvo el señor presidente de la comisión, el señor Roberto Chazaro, que en todo momento fue una garantía para todos los que integramos la comisión. Los acuerdos multipartidarios a los que se arribó en el año 2010 y que fueron anunciados en una ceremonia que tuvo lugar en este mismo edificio a mediados del 2010, incluían a todos los partidos que en aquel momento tenían representación parlamentaria, o sea, a todos los que estamos hoy aquí, exceptuando la Unidad Popular, y básicamente abordaron 4 áreas sobre las que establecieron coincidencias: educación, seguridad, energía y medio ambiente. En lo que respecta concretamente a la energía, fue el primer documento que emanó de aquella comisión multipartidaria, y todos los partidos firmantes estuvieron de acuerdo en establecer una serie de lineamientos que fueron aprobados por unanimidad y que ponían énfasis en la necesidad de diversificar nuestra matriz energética a efectos de superar algunas de nuestras restricciones más ingentes. Enmarcado en un plan global de política energética imprescindible para avanzar en el desarrollo sostenible y competitivo de la economía nacional y en línea con el objetivo de establecer diversas fuentes para asegurar la disponibilidad a precios de eficiencia, se entendió que Uruguay debía realizar inversiones en infraestructura y en particular buscar los caminos para intensificar la participación del gas natural y explorar la posibilidad de transitar el camino de incorporar una planta regasificadora de gas natural licuado. Tal como manifestara en su comparecencia ante la comisión investigadora el ingeniero Beno Ruchansky en el mes de mayo de 2017, decía Ruchansky: en el propio acuerdo de la multipartidaria apareció el tema de la planta de regasificación y se planteó seguir explorando este camino junto a otros para ver si efectivamente valía la pena hacer el proyecto. En ese contexto se estudió y se decidió la instalación de una planta regasificadora que permitiese importar desde cualquier origen el gas natural licuado y retornarlo a su estado gaseoso para su distribución en el país y su eventual exportación fundamentalmente al mercado argentino. En principio, el proyecto de planta regasificadora era coherente con la necesidad de diversificar la matriz energética, reduciendo los costos de la energía, y era consistente con la necesidad de garantizar un posible crecimiento del consumo en escenarios de crecimiento del Producto Interno Bruto. El proyecto era, por lo tanto, desde su concepción, un proyecto que debía ser encarado y analizado seriamente, dada la importancia estratégica que podía tener para nuestro país. Sin embargo, el 27 de julio de 2015, la contratista GNLS rescindió unilateralmente el contrato, abandonando el proyecto y provocando el fracaso de este, lo que a esta altura de los acontecimientos yo creo que para todos nosotros resulta definitivo. La Cámara de Diputados aprobó la creación de esta comisión para investigar este proceso, con el objetivo de determinar las causas y las responsabilidades de este fracaso. También para cuantificar los daños que fueron ocasionados al país por todo lo que se hizo y por todo lo que acabó no concretándose. Y también para evaluar la existencia de eventuales indicios de irregularidades o ilícitos en el proceso. Lo que resulta evidente es que la manera como se desarrolló este proceso, luego de aquellos acuerdos iniciales referidos, no condujo a los resultados esperados. A pesar de que teníamos un buen punto de partida y una iniciativa compartida y acordada, las decisiones posteriores
y la manera como estas decisiones se llevaron adelante, o sea, la forma como se gestionó la iniciativa, nos condujeron al estado actual. Teníamos los acuerdos básicos y a pesar de esos acuerdos las cosas fallaron. Seguramente no por fruto del azar y seguramente vinculado con decisiones equivocadas, con una disposición no acertada de los recursos, con decisiones que implicaron que jerarcas de la administración en uso de dineros públicos eligieron alejarse del derecho público, en la implementación de un proceso competitivo que, por decirlo menos, fue dudoso, en la contratación de empresas que no estuvieron a la altura. Muchas de esas cosas fallaron. Las decisiones, acertadas o no, además, no se gestionaron como debían. Y en particular hubo una decisión singularmente errónea. La selección de la empresa fue equivocada. Y los puntos suspensivos que alguna vez conducirán al punto final de este proceso, o sea, a finalizar esta sangría inconducente, se inician con el retiro del adjudicatario que debía realizar estas obras. No hay que tenerle miedo a las palabras, esta experiencia fue un verdadero fracaso, un muy buen espejo donde mirarnos para saber cómo no se deben hacer las cosas. Basado en las proyecciones hechas por los protagonistas de este insuceso, nunca hubo una palabra que se adaptara tan bien, que presuntamente mostraban la viabilidad y la conveniencia de este proyecto, el gobierno del señor José Mujica tomó la decisión de construir la planta regasificadora. Esta fue una decisión tomada al más alto nivel. Decía el doctor Ramón Méndez en comisión investigadora el 9 de marzo de 2017, la decisión no la tomé yo. Fue una decisión política que tomó el presidente de la República con el Consejo de Ministros, pero yo compartía que con la información que teníamos era rentable hacer la planta. Solo transcurrieron 3 años para que el contratista abandone el proyecto y nos deje el Río de la Plata sucio, con la basura que eufemísticamente se ha dado a llamar activos transferibles. Justo es reconocer que las actuales autoridades, la ministra ingeniera Carolina Cose y la ingeniera Marta Jara, actual presidente de ANCAP, sostienen y defienden que la solución del cierre es conveniente para el país en la situación actual. Justo es reconocerlo. Pero no menos verdad es que tuvieron que transcurrir muchos años antes de que llegaran las primeras manifestaciones para que alguien vinculado al gobierno reconozca, aunque sea en forma póstuma, que lo correcto era detenerse. Por ejemplo, la señora presidenta de ANCAP, ingeniera Marta Jara, decía en un reportaje con el periodista Joel Rosenberg hace unas pocas semanas, estaban todos los mecanismos disponibles para no seguir adelante con un proyecto que hubiera sido, eso sí, un fracaso. Nosotros agregaríamos más tarde que más vale tarde que nunca para el reconocimiento, porque tan solo unos meses antes, el 9 de noviembre de 2017, la señora ministra ingeniera Carolina Cose confesaba en unas declaraciones que pueden ser consideradas escalofriantes que, comillas, nosotros no nos pusimos a revisar si era viable o no. Nos encontramos con que la empresa se iba. Esa es la base del tema. No nos pusimos a revisar el proyecto. Textual. Y todo hace pensar que efectivamente es así. Y esto demuestra claramente que la decisión tomada en 2012 con una perspectiva de 20 o 30 años fue muy mala, de muy mala calidad técnica, pero sobre todo una muy mala decisión de gobierno, de mala calidad política. Pero además fue una decisión mal implementada. Lo que comenzó siendo un acuerdo con Gas de France Suez para la construcción y operación de una planta regasificadora acabó siéndolo en realidad con GNLS, que no es lo mismo, que fue constituida en Uruguay y que integraba además a la empresa japonesa Marubeni, cuyos antecedentes por pago de sobornos y lavado de activos ya han sido explicitados en esta Cámara. Y esta a su vez tuvo como contratista a OAS, presentada por GNLS como constructora. La empresa OAS fue pionera en la debacle. Ya en febrero de 2015 detuvo la construcción de la planta y abandonó las obras.
Fue posteriormente que GNLS decidió rescindir el contrato y abonar la garantía de 100 millones de dólares. 2 años más tarde, aún hablábamos de la posibilidad de resurgimiento del proyecto, producto del interés mostrado por la multinacional Shell, lo que nos haría ser, entre comillas, todavía más competitivos, se decía, más aún que con la energía eólica. Múltiples reuniones, memorándum de entendimiento, acuerdo marco, todo con tal de tratar de incentivar el interés de una multinacional en tener ya no nuestra planta regasificadora, sino la de ellos, la de Shell, una empresa privada que recibiría además un negocio monopólico. Nada de esto condujo a nada. Este es uno de los tantos trayectos desnorteados que en su conjunto fueron configurando una verdadera madeja de desaciertos difícilmente atribuibles solamente al azar que nos condujeron a la situación actual. Y vamos a hacer referencia particularmente a la experiencia de OAS. La empresa OAS fue presentada por GNLS en el año 2012, en la etapa de precalificación como subcontratista encargada de la construcción de la obra principal. Pero posteriormente OAS se presentó directamente, además de otras 17 empresas, al llamado por invitación que hizo Gas Ayago para la vinculación entre la terminal de regasificación y el gasoducto. 5 de estas 18 empresas presentaron ofertas y se encontró que solamente 2 cumplían con los requisitos del pliego, OAS y un consorcio formado por Contreras Hermanos y SACEM. La definición de la adjudicación se hizo en función de las propuestas económicas, que fueron llamativamente diferentes, con márgenes sugestivamente improbables para la magnitud de la obra, una diferencia de 30 millones de dólares cuando el precio es de 65 millones. En función de que, entre comillas, se sugiere mejorar alguna debilidad que tenía, decía el exministro Roberto Kreimerman en la comisión investigadora el 26 de octubre del 17, y como no tenían experiencia en aguas más profundas, esto lo decía Germán Riet, expresidente de ANCAP, el 31 de agosto, OAS manifiesta su disposición a contratar para la realización de la ingeniería del tramo subfluvial los servicios de una empresa especializada en cañerías, sugerida por Gas Ayago, al decir de la ingeniera Marta Jara, para nuestra mayor tranquilidad. O sea, todos éramos conscientes de que OAS no tenía la experticia para realizar el tramo subfluvial. Todos los testimonios son coincidentes, al punto de que se le ponía como condición que se asesoraran para hacer esto. Pero igualmente, como si hubiera un oscuro designio de la naturaleza que obligara a que esa fuera la empresa, o vaya a saber un oscuro designio de quién, OAS fue contratada. El resultado, el tramo subfluvial no se hizo nunca, y mientras tanto los desembolsos a OAS por avance de la obra ascienden a la suma de 30 millones de dólares. Pues existen sospechas, tal cual y como se le designan en el propio informe del Frente Amplio que todos tenemos arriba de la mesa, sospechas de que no se trató de designios de la naturaleza. El informe del Frente Amplio califica la intervención y la designación de OAS como sospechoso. Lo dice con esos términos. Ya se ha abundado respecto a que en el proceso judicial en marcha en Brasil, conocido como el Lava-Jato, en el marco de un acuerdo de delación al cual la justicia hizo lugar, existe una acusación que involucra al señor Fernando da Mata Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais, quien habría obtenido un inapropiado beneficio económico de parte de la empresa OAS a cambio, qué nenes, ¿no? A cambio de interceder ante el gobierno de la época en Uruguay. Textualmente habría intermediado un interés de la empresa OAS por un gasoducto en Uruguay. Eso está dicho entre comillas en la denuncia. Y él habría expresado siempre, según quien lo delató, que tenía contactos con el jefe de la Casa Civil, entidad que es inexistente en nuestro país, lo que habría viabilizado la contratación de OAS para la construcción del gasoducto. Pues bien, además de los elementos aportados por el señor miembro denunciante, tuvimos la noticia de la existencia de un desayuno de trabajo realizado en nuestro país
organizado por OAS y la Embajada de Brasil, realizado en nuestro país, al cual vino el expresidente brasileño Luis Ignacio da Silva, hoy en prisión, en un avión de OAS, a hablar sobre algunas obras, con la gente de OAS un poco más antes de que se confirmara esta obra a OAS. Tal es el testimonio del señor presidente de la Cámara de la Construcción, señor José Ignacio Otegui. Lo que he referido está entre comillas en la versión taquigráfica ante la Comisión Investigadora el 27 de abril de 2017. Dado que la Comisión Investigadora respecto a la denuncia solo manejó documentación que es verosímil pero que no pudo ser autenticada, la coincidencia de circunstancias y de nombres, si bien no permiten sacar conclusiones definitivas, genera la sospecha, insisto, así se le califica en el propio informe del Frente Amplio, la sospecha, y ante tal circunstancia, indudablemente se genera mérito suficiente para desarrollar una investigación de mayor profundidad en las instancias judiciales. Transcurrido el tiempo, cerrado este frustrado capítulo de nuestra historia, ahora sí finalmente está meridianamente claro que OAS, con ese arribo tan opaco a este proyecto, no tenía antecedentes ni experiencia en construcciones de carácter subfluvial u offshore y no tenía la más mínima experticia para llevar adelante esta obra. Pero además ahora podemos saber que OAS no jerarquizó adecuadamente la manera como opera el Río de la Plata sobre las obras portuarias. Ahora podemos saber que OAS ni siquiera tuvo nunca un proyecto ejecutivo de la obra. Ahora podemos saber, gracias al trabajo de la Comisión Investigadora, que OAS trabajó todo el tiempo con proyectos preliminares que se fueron modificando sobre la marcha. Ahora también sabemos que los controles de gas Sayago sobre la marcha de la obra eran insuficientes. Tan solo esa parte del trayecto ya nos debería interpelar respecto a todo el proceso y ya meritarían investigaciones ulteriores. Porque si se hubiera elegido bien, si el proceso licitatorio o competitivo hubiera sido el adecuado, si se hubieran tomado en cuenta las observaciones que se efectuaron por parte de consultoras contratadas específicamente para que dieran su opinión sobre el tema, si en consecuencia no se hubiera terminado eligiendo una empresa que está involucrada en el peor escándalo de corrupción en la historia del Brasil, o sea, en definitiva, si se hubiera decidido y actuado de manera rigurosa, probablemente hoy no estaríamos intentando explicarnos por qué acabamos firmando un acuerdo de rescisión del contrato con el concesionario, no tendríamos por qué estar haciendo alarde del cobro de ninguna garantía, que por supuesto nunca fue nuestro objetivo, y no tendríamos que estar haciendo ninguna filigrana para tratar de autoconvencernos de lo conveniente que resultó esta decisión, esta rescisión, y de lo maravilloso que resulta que hoy en día, a tantos años de haber iniciado este proceso y luego de tantos discursos dilapidados, no haya en nuestro país ni siquiera una sombra de planta regasificadora. Porque ese es el dato objetivo. La consultora italiana RINA, el 13 de mayo de 2013, había advertido que la propuesta de GNLS no parece ser hecha en la medida de las especificaciones de gas Sayago y sugería solicitar información adicional. Insisto, la consultora italiana RINA, contratada específicamente el 13 de mayo, dijo que la propuesta no parecía ser hecha a la medida de las especificaciones. El día siguiente, el 14 de mayo, en torre ejecutiva y sin mediar decisión de los directorios de los accionistas, se anunciaba por parte del presidente de la República la adjudicación a GNLS. Se contrató una empresa para que nos dijera, nos dijo que no estaba bien y al día siguiente anunciamos que contratábamos esa empresa. Tener que tratar de... el 14 de mayo, ¿no? El 13 había dicho RINA. Tener que tratar de convencernos a nosotros mismos que son muy buenas las consecuencias del abandono de nuestros objetivos originales, o más triste aún, tener que tratar de convencernos que las cosas pudieron haber sido peores, es definitivamente la prueba irrefutable de que aquí no se hicieron las cosas bien y de que notoriamente, además de los innegables problemas de gestión, se ha incurrido en responsabilidades, por lo menos políticas, insoslayables. ¿Y cuál era la reacción desde el oficialismo ante cada nuevo tropiezo? Va a haber regasificadora,
titulares de diario. Se repetía de manera obsesiva. El contrato es muy bueno, se nos dijo oportunamente. El conjunto del proyecto sigue en marcha, se intentó más tarde. El proyecto no fracasó, se fantaseó luego, negando la realidad. Tenemos una estrategia, un camino y vamos en ese sentido, se decía. Ninguna de estas frases surgió de mi imaginación. Estas son algunas de las declaraciones que hemos escuchado a lo largo de estos años y que han adornado este largo, sinuoso camino que nos condujo a ninguna parte. Una y otra vez, a lo largo de este recorrido, han resonado las manifestaciones de las más diversas autoridades de la República, primero anunciando uno de los proyectos más trascendentes y de mayor magnitud en la historia de nuestro país, y más tarde, más trascendente y de mayor magnitud tanto por las dimensiones como por su importancia estratégica. Y más tarde se escucharon también altisonantes declaraciones que trataban siempre de minimizar las dificultades y de descalificar a quienes advertían acerca de las irregularidades y de los tropiezos en la marcha de la construcción de la planta regasificadora. Y cuando todo se hizo evidente, ¿cuál fue la explicación? Pues se intentó justificar a partir del cambio de las condiciones. Decía la señora ministra, ingeniera Carolina Cose, ante la comisión investigadora el 9 de noviembre de 2017. Yo creo que lo que sucedió fue que la realidad cambió, más allá de lo que esperábamos, para bien. Y al cambiar estas condiciones, nos encontramos en marzo con un problema de incumplimiento de GNLS y después con otro incumplimiento casi enseguida que nos llevó al proceso de rescisión. Entonces, en realidad, en el inicio de nuestro periodo nos encontramos con una situación complicada para resolver y tratamos de convertir en una oportunidad porque la realidad había cambiado y había que formular el proyecto de otra manera. Esto decía la ingeniera Cose en noviembre de 2017. ¿Y eso es cierto? Sí, es cierto. La verdad es que han sido múltiples los condicionamientos que se han ido modificando a lo largo del tiempo. En palabras del doctor Ramón Méndez, cambiaron los supuestos. Pero entonces, ¿acaso no estaba prevista en los escenarios estudiados la posibilidad del cambio de estas condiciones? Por ejemplo, al inicio del proceso pareció que la República Argentina se comprometía como socia del proyecto, que inclusive estaba dispuesta a compartir los riesgos. En algún momento acabamos de advertir que a Argentina no le interesaba asociarse y que además paralelamente venía avanzando en el desarrollo de proyectos alternativos, lo que claramente conspiraba contra la certeza de tener a la República Argentina ya no como socia, ni siquiera como cliente. En realidad la posibilidad de vender gas a Argentina fue solamente eso, una posibilidad, siempre fue una posibilidad. Por otra parte, el petróleo venía de un ciclo de varios años de precio muy por encima de la tendencia histórica. Cuando se elabora el modelo y se evalúan los riesgos, no se consideró la posibilidad de que pudiera bajar en 20 años, porque así se hacen los modelos. Porque una cosa es pensar la rentabilidad de esta obra con un barril de petróleo a $120 y muy otra cosa lo será con un barril entre 30 y $50. Por otro lado, la demanda de energía crece con el crecimiento del país y nosotros tenemos una economía cíclica que venía en ese momento con un crecimiento muy importante. No es un exceso de optimismo, ajeno a la elaboración de un modelo con criterio científico, pensar que las proyecciones supusieran que ese crecimiento se iba a mantener en forma sostenida durante 20 años. Y por otra parte, por si esto fuera poco, cuando se tomó la decisión de llevar adelante esta inversión, estaba proyectado el desarrollo del emprendimiento de explotación minera de Aratirí, que de haber prosperado hubiera consumido una buena parte de ese volumen de gas natural. La demanda esperada por Aratirí era relativamente grande, pero no estaba asegurada. No se consideró nunca un escenario de menor crecimiento de la demanda ni la eventualidad que la inversión de Aratirí no se hiciese, pues no parece lógico. Hoy tenemos claro que también Aratirí no es más que una de las tantas quimeras que adornaron la cartelera del mercado de las ilusiones y de las expectativas incumplidas, y que por lo tanto allí no tendremos el consumo de gas natural previsto y que indudablemente podría haber contribuido a justificar la realización de esta obra.
Paralelamente se produjo la incorporación y el importante desarrollo de la generación de energía eólica, muy por encima de las magnitudes previstas originalmente. El doctor Diego Canepa, en su comparecencia ante la comisión investigadora, nos dijo textualmente: hubo un crecimiento exponencial de la eólica bastante por encima de lo previsto en el comienzo del gobierno, además de biomasa y de energía solar, lo que ha representado un cambio realmente significativo en nuestra matriz energética. El plan de inversión en energía renovable ya estaba en marcha y la interconexión eléctrica con Brasil también. Eran complementos perfectamente conocidos por todo el equipo técnico que analizó este proyecto, y finalmente la generación con fuentes renovables terminó siendo bastante mayor a la esperada en el principio. Nunca se consideró esa posibilidad como un escenario, como una variable relevante. Los cambios de la situación no fueron catastróficos. No hubo cataclismos, no hubo conflictos bélicos ni crisis financieras internacionales. Nada inaudito ocurrió en el periodo 2012-2015. Ninguna causa externa que por sí sola provocase un cambio de escenario impredecible. La hipótesis de que el cambio de condiciones fue lo que hizo inviable un proyecto bien fundado no es creíble. Pero además fue categóricamente desmentida por el ingeniero Mosto del área de planificación de UTE, al explicar en la sesión del 4 de mayo de 2017 que se analizaron con total objetividad y con rigor técnico todos los escenarios posibles y se hicieron los estudios de sensibilidad a la proyección económica sobre todas estas variables. Pero entonces, señores, estuvieron mal hechos. Toda vez que encima de la mesa estuvo la discusión respecto a las perspectivas de un proyecto de esta envergadura, teniendo en cuenta todos estos elementos, inclusive nuestra propia potencialidad de consumo y de comercialización, a nadie jamás se le ocurrió que si al menos alguna de estas proyecciones variaban, tal vez ya no necesitábamos tanto de este proyecto para lograr la propia soberanía en materia energética. ¿O acaso a nadie se le ocurrió que, dados los múltiples tropiezos, tal vez había que repensar este negocio? O por lo menos, a nadie en el gobierno se le ocurrió que tal vez se podría convocar a la oposición para, en lugar de invertir tiempo y energía en reflexionar acerca de los eventuales y tan publicitados sistemas petroleros que se anunciaban pomposamente en la primera página de los diarios, podríamos discutir seriamente acerca de la viabilidad de este proyecto? Lo que creemos es que quienes tomaron la decisión definitiva prefirieron no sopesar las probabilidades de cada escenario. A nuestro entender, la intención política dominante en ese periodo de gobierno de impulsar inversiones que estimularan la actividad económica inmediata sin contemplar las consecuencias de mediano plazo fue el factor determinante por encima de las consideraciones técnicas y económicas para aprobar ese proyecto, y esa fue también la causa principal del fracaso. La posibilidad de mandar construir un barco que quedaría fuera del patrimonio a transferir por el contratista, que después podría renegociar su venta o su reutilización en otro lado si el proyecto no prosperaba, es un fuerte indicio que desde el principio existían recelos en el gobierno y en los oferentes sobre la viabilidad final de este proyecto. A pesar de las declaraciones, parece ser que desde siempre todos los actores sabían que este desenlace estaba entre las opciones posibles, y es por eso que prefirieron dejar importantes márgenes de libertad para el retiro de las partes si los números se empezaban a cuestionar. Pero todo esto estuvo acompañado de un discurso que, a partir de las múltiples declaraciones de las autoridades involucradas, pretendía convencer de exactamente lo contrario. Se pretendió transmitir certezas donde en realidad no las había, certezas que la propia realidad y la prueba del tiempo se encargaron de desmentir categóricamente. El otro elemento curioso es que, una vez aceptada la planta regasificadora en un barco, se establece que la interfaz entre el proveedor del servicio y los gasoductos uruguayos quede ubicada en el mar. Es decir, el propio Estado uruguayo debe ser quien llegue con sus gasoductos hasta el muelle, con 3 kilómetros de gasoducto submarino. Una interfaz en tierra hubiese sido a todas luces más razonable, pero sobre todo le trasladaba a la empresa la responsabilidad de la conexión. Sí, hubiese sido razonable que todo el tramo del gasoducto entre el barco y la costa lo construyese la empresa adjudicataria. Claro, eso hubiera dejado fuera la posibilidad de contratar a OAS, que parece que había que contratarla en cualquier caso.
El procedimiento competitivo al que convocó Gas Sayago se realiza desde una entidad jurídica perteneciente al derecho privado, lo que permite excluir las condiciones y exigencias del derecho público y, por lo tanto, no obliga, por ejemplo, a que el llamado adquiera la calificación de licitación internacional. Esto es muy raro, ¿no? Porque además es de entrada y salida. Porque somos una empresa de derecho privado y entonces nos escapamos de un montón de controles, pero a la hora de definir por qué se nos concede el espejo de agua, ahí somos plata pública. Cuando conviene somos públicos y cuando conviene somos derecho privado. La capacidad de dribbling que ha tenido el gobierno en esto ha sido asombrosa. Este procedimiento culminó, como hemos visto, con la adjudicación a la empresa GNLS. El análisis del contrato que finalmente se suscribió entre Gas Sayago y GNLS requiere tomar en cuenta varios aspectos. En primer término, la naturaleza jurídica de los contratantes. Cada una de las partes otorgantes es persona jurídica de derecho privado, lo que determina que se encuadre su respectivo accionar dentro del ámbito del derecho privado. Pero la conformación del capital de Gas Sayago, sociedad anónima, mediante fondos provenientes de los entes públicos y dirigida además por jerarcas de la administración pública, hubiera demandado de todos los actores un cuidado y una atención especial, diferente que en otras circunstancias de contratos entre privados. La inaplicabilidad de las normas del derecho público, que es verdad que no lo inventó el Frente Amplio, pero cómo ha abusado de ello, abre la puerta de entrada para una mayor discrecionalidad. Permite que se pueda prescindir de una fundamentación normativa de la decisión, posibilita una mayor laxitud en la determinación de las condiciones de tiempo y oportunidad, que en el caso de tratarse de actores públicos configurarían sin lugar a duda irregularidades flagrantes. Pero además tiene otras connotaciones y posibilitó ciertos desbordes en el manejo de los recursos que resultan francamente insoportables desde una lógica de un buen administrador. Particularmente nos referimos a la escala salarial de Gas Sayago, cuyos accionistas son UTE y ANCAP, una escala salarial que ha sido estridentemente llamativa por el elevado nivel de los mismos, salarios que holgadamente superaron el límite legal del 60% del sueldo del presidente de la República si se tratara de funcionarios de la Administración, salarios que, dicho sea de paso, también se reivindican en el informe del Frente Amplio como si fueran apropiados por haber surgido de encuestas elaboradas por empresas especializadas. Parece que está muy bien que se pagaran esos salarios, pero que inclusive preocuparon a la ministra Carolina Cose, que llegó a sugerir criterios de equiparación con los de UTE y ANCAP. Pues el informe del Frente Amplio hoy acá arriba de la mesa es más papista que el Papa. En cuanto a la discrecionalidad, queda fuera de toda duda. El señor gerente de la asesoría técnica de UTE, doctor José Alén, concluyó de manera contundente ante la comisión: nosotros analizamos un contrato que celebra una persona jurídica privada que es Gas Sayago. Si ese contrato y ese procedimiento se hubieran dado dentro de UTE, hubiera pedido la nulidad de la licitación. Pero además de la discrecionalidad propiciada por el apartamiento del derecho público, llama la atención la celeridad para la toma de decisión final. Parecía existir un gran apuro para llevar adelante esta obra. Y era tal el aceleramiento que el día 14 de mayo de 2013, en la Torre Ejecutiva, en una conferencia ante los medios de comunicación, el entonces presidente de la República, señor José Mujica, anunció la adjudicación a GNLS sin tomar en nota el pequeño detalle de que el anuncio estaba siendo realizado antes de la aprobación por parte de los directorios de UTE y ANCAP. O sea, una formalidad menor, solo faltaba el ok de los accionistas. UTE y ANCAP, que eran los accionistas de Gas Sayago, no formalizarían la decisión hasta el 16 y 17 de mayo, con lo cual la opinión pública se estaba enterando de la decisión de la adjudicación antes que los propios decisores, accionistas de Gas Sayago. En lo que tiene que ver con la modalidad de la contratación, la poca experiencia en el tema gasífero en el país, sumado al alto costo de la inversión requerida del orden de 1.200 millones de dólares, seguramente incidieron a la hora de optar por un contrato BOOT, por su sigla en inglés, es decir, construcción, propiedad, operación y transferencia, en el que una empresa con experiencia en el tema hace la obra, la financia y la opera por 15 años, cobrando un canon mensual por el servicio. Y luego, pasado este periodo, la infraestructura fija se transfiere al contratante. Las compras e importaciones de gas natural licuado las haría el Estado uruguayo y se pagaría un canon por la regasificación. Esta modalidad suponía obtener un operador experto,
suponía la fabricación de la planta por parte de ese mismo operador y la financiación de la obra desde ese mismo origen, sin inversión estatal. El problema de este modelo es que queda condicionado a la rentabilidad del operador, que no tiene otra motivación ni compromiso con el proyecto. O sea que en este camino se jerarquizaba la viabilidad económica por encima de la condición de proyecto estratégico para el país. Esta opción, en definitiva, propició el fracaso de la obra, pues cuando las condiciones económicas cambiaron y cuando los socios previstos por el contratista fallaron, a este le resultó mucho más conveniente pagar la multa e irse que asumir cualquier otro costo. En lo que respecta a las garantías de cumplimiento del contrato, desde el inicio de la negociación se percibe un proceso de debilitamiento de la posición de Gas Sayago y un fortalecimiento en la posición de GNLS, traducido, por ejemplo, en la incorporación de las disposiciones anexas, cláusulas 33 y 35, que pudieron haber tenido gravosas consecuencias. Estas disposiciones tan controversiales no surgen como consecuencia de un análisis jurídico, sino son consecuencia de la discrecionalidad comercial y estratégica de la cabeza del proyecto y significaban que la responsabilidad del contratante resultaba acotada y como contrapartida se extendía la responsabilidad para el Estado uruguayo. De hecho, la garantía inicial estipulada para el cumplimiento de las obligaciones de Gas Sayago sería una fianza solidaria a ser asumida por UTE y ANCAP y finalmente el proveedor acabó teniendo la excepcional garantía soberana que excede cualquier razonable medida de garantía contractual. Lejos de existir equivalencia y bilateralidad, como corresponde a la esencialidad de las relaciones obligacionales entre contratantes, este avance a la máxima que obtuvo GNLS no se vio correspondido por una reciprocidad hacia Gas Sayago. Respecto de la garantía de $100 millones, parece muy evidente que es extremadamente limitada. Las prácticas de las contrataciones, independientemente que sean de derecho privado o derecho público, conducen a que un buen administrador que actúa diligente y prevenidamente procura el máximo porcentaje de garantía de cumplimiento de su contraparte, si es posible el 100%. Los $100 millones no alcanzaban a cubrir ni el 5% de la responsabilidad del contratista. Negociar implica hacerse entre las partes recíprocas concesiones. Ello no ocurrió. Textualmente expresaron en la Comisión los servicios jurídicos de ANCAP, comillas, todas estas limitaciones a la responsabilidad de cada una de las partes o la forma en que se resolvió cada uno de los temas fue consecuencia de esa negociación de carácter comercial o estratégico y no de definiciones de carácter jurídico. En similar sentido se expresaron los servicios jurídicos de UTE, la doctora Ectel Ramón, integrante de dicho equipo, remarcó la existencia de salvedades en cuanto al desarrollo de la negociación y el doctor José Alem, jerarca del servicio, textualmente manifestó: se ha acotado la responsabilidad del contratante. Queda claro que los propios comparecientes en representación de los servicios jurídicos de los accionistas son capaces de advertir la discrecionalidad con que se actuó por parte de la dirección del proyecto. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades al evidente fracaso del proyecto y a las voces críticas que se levantaron reclamando que asumieran responsabilidades? Descargar y concentrar toda la responsabilidad en la gestión del contratista, que además, según nos dicen, era el mejor. Decía el exministro Roberto Kreimerman ante la comisión investigadora el 26 de octubre de 2017, el riesgo del costo por el tipo de contratación estaba dirigido fundamentalmente a la empresa. Por el tipo de modalidad BUT, debe hacerse cargo de realizar toda la obra y luego recobrarla a un precio prefijado, pero si le salía más o menos era un tema de la empresa. Desde todo punto de vista era claro que GDF Suez se hacía cargo de buscar otra empresa. Nunca se lo dijimos nosotros, pero estaba sobreentendido que tenían que buscar otro cronograma en el caso de que hubiera fallado, buscar otra empresa o pagar la multa. Eso decía Kreimerman. Ninguna empresa en ninguna modalidad de contrato está exenta de riesgos. Lo que corresponde en todo proyecto es que los riesgos sean previamente considerados para tratar de evitarlos o al menos mitigarlos. Pero por lo que no es razonable justificar el fracaso en la variabilidad de las condiciones que se produzcan durante la elaboración del proyecto. Ni aún en la eventualidad finalmente acaecida del fracaso y retiro de la subcontratista mayor, tampoco es una explicación suficiente. Es más, es en esa situación que el respaldo de la casa matriz GDF Suez, si efectivamente lo hubiésemos tenido, hubiese resultado relevante para sustituir a la subcontratista o compensar sus carencias. Y sin lugar a dudas, esa hubiera sido la respuesta si la ecuación económica hubiera seguido arrojando resultados positivos. Queda la duda, que no podrá ser resuelta,
si con un control más proactivo de parte de Gas Sayago no se hubiesen podido implementar medidas de corrección tempranas que hubiesen evitado este desenlace, pero esto no es más que un ejercicio de imaginación a esta altura inconducente. Por otro lado, a la gigantesca frustración que significan tantos años de gasto entrópico y de improductivas referencias autojustificativas, hay que agregarle los daños colaterales, herencia fatal de un proceso que, si bien no alcanzó su objetivo, tampoco ha sido neutro, sino nocivo respecto a los resultados que notoriamente han afectado negativamente tras su paso a otros protagonistas. ¿Cómo definir la situación de más de 200 empresas uruguayas que al día de hoy aún son acreedoras? ¿Y cómo vamos a hacernos cargo? ¿O seremos indolentes ante esta situación? Obviamente la respuesta parece ser que no vamos a hacernos cargo. Aquí están los eslabones más débiles de esta cadena de desaciertos. Este no es, como se ha dicho, solamente un asunto entre privados, porque atrás de este proyecto estaba Gas Sayago y más por detrás estaba UTE y ANCAP. ¿Cómo pretendíamos entonces que estas pequeñas empresas requirieran a la hora de negociar garantías adicionales? Allí hay mano de obra uruguaya y emprendedores uruguayos, gente que confió en el proyecto y a las que desgraciadamente le soltamos la mano. Empresas que a raíz de este fracaso no han podido hacerse cargo de sus deudas, inclusive con el propio Estado. Capacitaciones infructuosas para tareas que nunca se desarrollaron. Incremento en la plantilla de trabajadores cuyo destino acabó siendo el seguro de paro. Compra de materiales que solo serían útiles para una obra que quedó trunca. Inversiones exigidas por OAS que resultaron vanas. Hubo un momento inclusive en que GNLS asumió y se hizo cargo de pagos adeudados por OAS a esas empresas uruguayas. Es decir, en lugar de pagarles OAS, que era formalmente quien les demandaba sus servicios, lo hacía GNLS para que pudieran seguir adelante. Estamos hablando de pequeñas y de medianas empresas uruguayas, con mano de obra uruguaya, que acudieron a una convocatoria y que se involucraron en una obra que se suponía que era de interés nacional y que todo hacía suponer que el Estado garantizaba la continuidad del proyecto, empresas que fueron las que construyeron lo que hay de obra y que hoy hemos dejado abandonadas a su destino. Vamos a hacer referencia a un capítulo que, aunque pueda parecerlo, no es menor, la situación de los pescadores artesanales. Y particularmente vamos a hacer referencia a la forma irregular con la que Gas Sayago procedió a seleccionar a aquellos pescadores que percibirían una indemnización por los perjuicios ocasionados, lo que significa erogaciones, cuando no, millonarias en dólares. A ese respecto hubo un muy mal manejo por parte del Estado y por parte de Gas Sayago. La indemnización se vinculó a la presencia de la obra en el territorio. Y como se ha entendido que esa presencia se mantiene, entonces, consecuentemente, se mantienen las indemnizaciones. La cláusula cuarta del convenio con los pescadores del 30 de enero de 2014 establece una vinculación con la culminación del proyecto, pero paralelamente las autoridades, luego de ir constatando la sucesión de frustraciones que hemos referido, porfiadamente se han negado a reconocer que el proyecto original está definitivamente abandonado y los pescadores seleccionados continúan siendo indemnizados. Y aunque podamos hablar de centenares de permisos de pesca, se decidió indemnizar a 23 pescadores, elegidos no precisamente al azar. Los representantes de la Coordinadora de Pescadores Artesanales, que comprende más de 200 pescadores que tienen permiso de pesca vigente, denunciaron en su comparecencia ante la comisión que la mayoría de los pescadores no fueron convocados a las audiencias y se enteraron tarde cuando las decisiones ya estaban tomadas. El señor Luis Soria manifestó que más del 90% de los pescadores quedó fuera de toda posibilidad de diálogo con la empresa y con los actores del gobierno. Y toda esa escasa participación tiene su origen en que la convocatoria se hizo a través de 2 o 3 pescadores que supuestamente eran delegados de aquellos otros que paradójicamente no se habían enterado. Y cuando se les hizo saber que no se trataba solamente de esos escasos pescadores que concurrieron a la audiencia con las empresas, el mensaje fue, de acuerdo al testimonio de los comparecientes: acá hay un monto de dinero, cuanto más pescadores sean, menos le va a tocar a cada uno. Conta la versión taquigráfica. A los pescadores indemnizados se les ha entregado una primera partida de $16.000 y luego una cuota mensual de $1.333, vales de combustible por aproximadamente $300 mensuales y un motor de 4 tiempos de 40 HP.
Es posible que a partir de un análisis de los testimonios volcados en la comisión, determinar que la selección de los pescadores fue arbitraria, aparentemente a través de una sola persona, que seleccionó a los beneficiarios e hizo la articulación con Gas Sayago, llegándose a extremos muy groseros como la existencia de permisos de pesca gestionados con posterioridad a la firma del convenio, o la situación que condujo al retiro de la indemnización a un pescador por haber participado en manifestaciones públicas. La otra cara de la moneda es que un representante del otro grupo de pescadores manifestó que ellos sí habían sido invitados y reconoció haber proporcionado un listado de embarcaciones y asimismo confirmó que fue seleccionado para concurrir a visitar una planta regasificadora en Bélgica. Desconocemos el propósito y también desconocemos el currículo de este pescador que lo hace elegible para concurrir a Europa con todos los gastos pagos, y tampoco quedó claro cómo este viaje contribuye al proyecto. Discúlpeme, señor diputado, el diputado Aminifuri está pidiendo una prórroga de la hora para usted. Se está votando. 38 en 39 afirmativa, dispone de 15 minutos más, señor diputado. Decíamos, este señor pescador fue seleccionado para concurrir a visitar una planta regasificadora en Bélgica. No queda claro cómo contribuye eso al proyecto de la planta regasificadora. Entonces, si efectivamente la selección fue discrecional y arbitraria, seguramente esto va a quedar en la base del desequilibrio que se generó entre los propios pescadores, que normalmente compiten en la misma zona de pesca y por el mismo mercado de consumidores, porque después que vuelven de pescar, tienen que salir a vender la pesca. Claro que hay unos que tienen un piso asegurado de $1.600 mensuales y los otros tienen que salir a competir con eso, con lo que hayan pescado. Resta averiguar, y el tiempo nos dará la respuesta, si este inconducente manoseo del hábitat de las especies citícolas, mover el sedimento, romper el piso, cambiar la profundidad de las aguas, introducir de manera definitiva elementos extraños, modificar la temperatura del agua, se ha afectado en el largo plazo la sostenibilidad de la pesca artesanal en nuestro país. La primera etapa de estudio tuvo relación con la identificación de la mejor localización, que debería haber sido determinada tomando en cuenta los factores ambientales, de seguridad, de costo, de afectación del tráfico marítimo y qué tipo de tecnología se usaría en esta ubicación, aspectos que están fuertemente entrelazados. Para la determinación del lugar de emplazamiento de la planta se contrataron estudios de factibilidad para la instalación con diversas consultoras. Según nos narra el ingeniero Brioso, a efectos de asesorar en todo lo que tiene que ver con la implementación y la localización de la planta, se contrató a la empresa Foster Wheeler a principios del año 2010. Foster Wheeler estudia 6 localizaciones posibles y recomienda la denominada zona alfa, a 50 kilómetros al sur de la costa. La empresa dijo específicamente que esta zona era la mejor. Se invitó entonces a otra empresa, se siguió trabajando, como siempre es posible identificar dificultades, se encontraron y se trabajó hasta entender que la empresa Foster Wheeler estaba equivocada y, al decir del ingeniero Brioso, empezamos a convencernos de la inviabilidad de la propuesta de la instalación sin protección. La consecuencia de este y de otros convencimientos fue que la localización finalmente definida no tuvo en cuenta los criterios y las recomendaciones de la empresa Foster Wheeler, a la que le pagamos específicamente con ese objeto. Un capítulo importante se relacionado con el papel que jugó, o mejor dicho, que no jugó la Armada Nacional. Los representantes de la Armada Nacional que concurrieron a declarar a la comisión investigadora fueron enfáticos en cuanto a que, si bien no es preceptiva la consulta, ni la presencia ni la participación, no menos cierto es que sí tiene competencias y seguramente tiene experticia respecto a los diversos aspectos vinculados a una obra que se instalaría en el medio del río de la Plata, del cual la Armada es responsable primera y seguramente la que más conoce el río. Sin embargo, la Armada Nacional, según nos comunicara de manera contundente el prefecto nacional contraalmirante Carlos Avilleira, en presencia del subsecretario de Defensa, señor Daniel Montiel Méndez, no tuvo intervención y no fue consultada con relación a este proyecto. Es más, respecto de un informe que había 3 localizaciones dentro de 8 posibles, la Armada ni siquiera conoce cuáles fueron los otros 5 lugares estudiados o descartados. En palabras textuales, nosotros nos enteramos de todo por estas empresas consultoras que ya tenían contrato para empezar a trabajar. Esta es la palabra de la Armada y fue dada en presencia del señor subsecretario de Defensa Nacional, contradiciendo a quienes han referido a la participación de la Armada desde el principio del proyecto. En realidad, la única consulta que se le realizó a la Armada fue por parte del ingeniero Triunfo de ANCAP en el año 2010, vinculado a una alternativa de emplazamiento realizada por el Servicio de Hidrografía de Argentina, que proponía la construcción cerca de Piriápolis y que es descartada por un tema vinculado a la seguridad de la navegación. Fuera de eso, ningún componente de la Armada, en ninguna de sus especialidades, tuvo injerencia directa o indirecta en forma oficial u oficiosa
en cuanto a fijar un punto de posicionamiento de la terminal o estudiar diferentes puntos que pudieran ser factibles. La Armada nunca participó en ninguna comisión de estudio ni de evaluación en ningún lugar de emplazamiento. Parece extraño que, tratándose de un recurso disponible en nuestro país con competencia y experticia, no lo hubiera utilizado con el mero argumento de que su participación no era preceptiva. A todos nos queda claro que tampoco era preceptiva la participación de la miríada de consultoras extranjeras consultadas, así como de las empresas contratadas para realizar estudios cuya participación implicó erogaciones millonarias para las arcas del Estado uruguayo y que no significaron garantía alguna, al punto de que una vez comenzadas las obras, que era responsabilidad del Estado uruguayo, se tropezó con la roca que ya ha sido mencionada y que no había sido detectada en los estudios batimétricos. El hallazgo de esta piedra, que motivó la detención del dragado, no impidió la realización del canal de acceso, pero supuso un costo adicional que se mide también en millones de dólares total. Pero aunque ahora se argumente en relaciones de costo-beneficio para no haber realizado los estudios geofísicos y geotécnicos necesarios. El análisis de la responsabilidad del Gobierno respecto a la gestión del proyecto de la planta regasificadora puede ordenarse, y voy culminando, en dos capítulos fundamentales, presidente. Por un lado, sobre lo que hemos abundado en el desarrollo de este informe, que dice relación con la ejecución propiamente dicha del proyecto. Y el otro aspecto fundamental, desde nuestro punto de vista, es el de la toma de decisión en cuanto a la viabilidad y factibilidad técnica económica para la ejecución del proyecto. Y en esto queremos centrarnos. Resulta claro, luego del análisis fruto de esta investigación, que se verifica un grave error desde el punto de vista técnico-político en cuanto a la conformación de la decisión de ejecución del proyecto a partir de un análisis de viabilidad que permite verificar errores fundamentales en la toma de decisión. La posibilidad de que el país invirtiera en una terminal regasificadora surgió de una opción acordada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el año 2010, obviamente sujeto a los análisis técnico-económicos de viabilidad y factibilidad. Tales estudios de factibilidad implicaban manejar un modelo de análisis que valorara diferentes factores relevantes. Por ejemplo, proyecciones de demanda de gas, donde el capítulo de la demanda argentina constituyó un factor muy relevante en la medida que condicionaba la dimensión de la terminal. Segundo, proyecciones de demanda de energía en el país, a partir del cambio de la matriz energética, fundamentalmente con el incremento de la capacidad de generación de origen renovable, eólico, biomasa, hidráulica, que limitarían la demanda de origen térmico. Tercero, proyecciones de variación del costo del petróleo y del gas licuado en el mercado internacional. Cuarto, proyecciones de costo de inversión y operación y mantenimiento de la planta de regasificación. Quinto, proyecciones del mercado financiero internacional en cuanto a los costos del financiamiento. Un estudio de factibilidad profesional y fiable debió prever el desarrollo de un modelo de análisis de viabilidad que contemplase los diferentes escenarios de variación de estas variables y razonablemente, aún en el contexto más adverso, el análisis condujera a verificar la viabilidad. Esto es, a una proyección de beneficios que permitiera cubrir al menos los costos de inversión y operación del proyecto, dejando beneficios netos y externalidades positivas. El análisis de los hechos demuestra que la toma de decisión fue errada, en la medida en que el escenario actual está demostrando la inviabilidad del proyecto, y este debió haber sido previsto. Se destacan factores relevantes como que la demanda argentina de este gas nunca implicó un compromiso firme, y hoy en día todo hace prever que puede llegar a ser autosuficiente e inclusive a generar saldos exportables. Segundo, la demanda nacional para generación de energía eléctrica en planta Delta del Tigre es inferior a la proyectada por menor consumo al previsto y debido al desarrollo del parque renovable. Esta circunstancia debió ser prevista como un escenario manejable. Tercero, no se efectivizaron demandas de energía por proyectos de alto consumo, como Aratirí, lo cual contrajo aún más la demanda proyectada. Cuarto, hubo errores significativos en la estimación de los costos de la inversión por subestimación de las obras de infraestructura, naturaleza del terreno submarino, etc. En definitiva, existe un error fundamental del Gobierno en su calidad de gestor de los estudios de viabilidad y tomador de decisiones de emprender la ejecución de este proyecto. Como hemos visto, además, pueden identificarse errores significativos en la gestión de los contratos asociados a la ejecución del proyecto que pueden ameritar críticas y responsabilidades complementarias. Gas Sayago ha representado ingentes costos para el Estado uruguayo para procurar el logro de determinados objetivos que no se han alcanzado. Hemos perdido dinero
y hemos perdido tiempo. La planta regasificadora no existe. Los costos asociados a este error en la toma de decisión complementado por errores en la gestión implican, según el propio balance de Gas Ayago, pérdidas en el entorno de los 170 millones de dólares, costos que pudieran haberse evitado con un estudio profesional adecuado y con la debida ponderación de los escenarios posibles. Por lo expuesto y sin perjuicio de las consideraciones de carácter político, es que el suscrito recomienda a la Cámara la remisión de estos antecedentes a los destinos propuestos en el informe. Gracias.